bien, segundo bloque, señoras y señores, se lo recomendamos en el primer bloque. ¿Usted quiere saber qué pasó esta semana, qué pasó con el dólar que subió, los mercados que estuvieron ahí nomás y cuáles son las perspectivas? Nada mejor que Diego Redondo, el director financiero del Banco Digital Boy, para explicárselos. Para variar, no sea cosa que perdamos la costumbre, vamos a hablar del dólar. Parece que vivimos en un eterno día de la marmota, un déjà vu permanente. Mucho se escribió esta semana respecto a la suba del dólar muy importante, subió un 20% en la semana, generó que la brecha cambiaria se duplicara, estamos hablando que la brecha llegó al 40%, estamos hablando de la diferencia entre el dólar oficial y el dólar libre contado con liquidación, que se movieron prácticamente igual. Y le voy a dar mi mirada, esto es estrictamente mío, respecto del por qué, del para qué y cómo sigue. ¿Por qué sube el dólar? Algunos hablan de la demora de la ley base, si el impacto fiscal que se está demorando en el Congreso, bla, bla, bla. Yo digo otra cosa, yo digo que bajaron la tasa pasiva 40%, estamos hablando de que bajaron prácticamente a la mitad la tasa de interés en 42 días. En 42 días bajaron 40% la tasa. Y acá hay una anécdota que dice que un emperador romano le preguntaba a su recaudador de impuestos qué decía la gente de los impuestos. Y el recaudador le decía que la gente se quejaba, que los impuestos estaban altos. Entonces el emperador los volvía a subir. Al tiempo le hacía la misma pregunta, el recaudador de impuestos le decía, la gente está muy enojada porque los impuestos están muy altos. Y el emperador los volvía a subir. Al tiempo le volvía a hacer la misma pregunta y el recaudador de impuestos le decía, no, la gente ya se ríe de lo alto que están los impuestos. Y el emperador decía, eso es preocupante, bájelo. Y lo que pasó acá fue que el gobierno fue bajando la tasa de interés de al 10% mirando cómo se movía la brecha. Si la brecha no se movía mucho, bajaba otro 10%. Y así fue hasta que llegó al 40%. Pero ¿qué pasa? Lo hicieron demasiado rápido porque no dieron tiempo a la rotación de los depósitos. Es decir, en el primer 10% de baja, seguramente si hubieran esperado 30 días, hubieran visto un impacto en la brecha. Pero como lo hicieron todo de golpe, no esperaron a la rotación de depósitos, ahora se encuentran con que hay una salida importante de los depósitos a plazo fijo para volcarse al dólar. Y esto viene principalmente por los individuos, por el dólar MEP. Acá el principal impacto viene por el lado de individuos. Es decir, ahora a la gente se le ríe de la tasa. Y este es un movimiento direccional, porque siempre vamos todos para un lado o para el otro, y como el emperador, ahora Caputo, dice que le va a dar tasa a los bancos para que le mejoren el rendimiento de plazo fijo al inversor. De la forma en que lo está planteando, les aclaro que ese traslado va a llevar tiempo. Ahora hablemos del para qué. ¿Para qué semejante baja de tasas y cuál es el apuro? Y acá hay una realidad que es que cuando el sector público deja de gastar, si el sector privado no reemplaza ese gasto en la misma magnitud, se cae la actividad económica. Y eso es lo que está pasando. Y el sector privado gasta más de dos formas. O trayendo fondos del exterior o tomando préstamos. Los bancos crean dinero, es lo que se llama creación secundaria. Y de ahí está el apuro de bajar el costo de los préstamos para que las empresas se puedan financiar baratos y generen actividad. Y están muy apurados para que se genere la actividad. Están muy apurados. Y también está el apuro en mejorar el balance del Banco Central, que aclaro ya licuaron el 70% de los pasivos del Banco Central, es impresionante lo que está pasando. Y mejorar el balance del Banco Central es condición necesaria para abrir el cepo. Es condición necesaria. Y está muy apurado para que se recupere actividad. ¿Cómo sigue el tema de la suba del dólar? Con una brecha del 40%, con un tipo de cambio que estamos hablando cercano a los 1.300.
con superávit gemelos, estamos hablando del fiscal y de balanza comercial. Con control de la base monetaria no debería ser un tipo de cambio lejos del equilibrio. Esto es una opinión. No hay motivos para que esto se dispare de mantenerse estas condiciones. Aclaro además que el tipo de cambio alto al gobierno le sirve, porque le mejora la liquidación, le mejora la recaudación. El tipo de cambio alto a todos los gobiernos les sirve. Lo que no les sirve es que el aumento del tipo de cambio se vuelca a precios. En teoría, hasta acá, este aumento del dólar no debería trasladarse a precio. Esperemos que no suba. Y ahora potencia tus ahorros, potencia tu rendimiento con nuestro plazo fijo web de Banco Boy. Escucha, 34% tasa nominal anual hasta 999.999 pesos. 35% tasa nominal anual hasta 1.000.000 de pesos. Banco Boy, de desafíos productivos. Diego Redondo, el director financiero del Banco Boy, ahora nos cuenta cómo están los mercados internacionales. En lo que respecta al mercado internacional, venimos con lo que se suele llamar un movimiento lateral, es decir, como que todo sigue igual, no hay grandes variaciones, pero en una inercia que no parece buena, porque por el lado del mercado americano se sigue pendiente de una recesión que no termina de aparecer, los indicadores macroeconómicos no dan una clara indicación de que la actividad económica esté en riesgo, pero pese a eso la Reserva Federal insiste en que el próximo movimiento de tasas es a la baja y ya hablan del mes de septiembre. Por el otro lado, Japón y Reino Unido están en recesión, pero la eurozona se estabilizó con un leve crecimiento en el primer trimestre del año, pero esto está dentro de un escenario donde los conflictos bélicos mantienen los escenarios de riesgo. Rusia acercándose a China, Israel cortándose solo, porque no hace eco al pedido de las potencias de que frene el avance en Rafah. Es decir, en síntesis, los escenarios de riesgo no cambiaron en lo más mínimo, pese a que los commodities siguen sin dar señales de alerta.